Y no solo Thomas Barnett discute que habrá un siglo americano. Bien, el siglo XXI será norteamericano. Esto está en total contradicción con lo que dice el analista político ruso, Hakin. Está hablando de dos predictores. Un predictor es la élite nacional de los Estados Unidos, el otro, Hakin dice, son algunos nobles británicos. Tengo que ser un poco corto aquí, como estoy haciendo videos de respuesta. Y el tema definitivamente vendrá, porque estos nobles británicos son, no más que, normandos. Y los historiadores británicos dicen, los normandos son los mejores católicos, pero los peores cristianos. Esta no es mi fraseología. Porque se trata de nada más que la redistribución de las riquezas. Este es un programa católico, la redistribución de las propiedades. En esta fase estamos atascados, a partir de hoy. El programa está implementado, en estos momentos. Y, el profesor Walter Bate ya mostró, en 2004, ejemplos de Sudáfrica, de lo que nos viene. Como también dijo, entonces, lo que ya existía, en 2004, en Sudáfrica, llegaremos aquí. Y solo tenemos que pasar por las noticias diarias. Es exactamente lo mismo, y se pone peor. En ese contexto, me refiero al canal Odysseus, que trata de todo el tema, Internet 5G, etc. En su canal, también se ocupa de la demolición mundial de iglesias, los lugares de adoración, y también la explosión, o la destrucción de las estatuas de Buda, en China, actualmente. Para que quede claro de nuevo, incluso los talibanes, hace muchos años, en Afganistán, ya comenzó a explotar. O simplemente destruyó las estatuas de Buda. Y eso provocó titulares en las noticias, mientras lo mismo que sucede hoy, en China, la destrucción de las estatuas de Buda, apenas se menciona. Pero, incluso en China, las iglesias están siendo destruidas, ya que también, hay algunos allí. En una perspectiva mundial, sin embargo, miles de iglesias, están siendo destruidas. Así, por ejemplo, en Francia, varios miles. Y que, bajo las más ridículas justificaciones, por ejemplo, hay un parqueadero para construir. O como en Alemania, que hay carbón, para ser extraído, que está debajo de la iglesia, etc. Todo lo que tienes que ver, en una imagen más grande, y esto también, fue mencionado, en el canal de Odysseus, el video. Gedankenkontrolle mit 5G, Patente. Control de la mente con 5G, patentes. No tiene que ser mencionado, que, por supuesto, muchas tonterías, se puede instigar con este tipo de tecnología. Por ejemplo, podría ser simulado, que algunas personas oyen de repente a su Dios, quien les habla personalmente, etc., y donde cualquier comando pueda ser transmitido, por lo que, el receptor humano, reacciona en consecuencia. Sí, mucha basura puede sumarse con estas tecnologías. Y lo vemos, el Medio Oriente, será completamente destruido, etc., y tarde o temprano, la gente perderá su fe. Como en este mapa aquí, del militar de los Estados Unidos, a partir de 2006, lo que está previsto allí, lo que no está en este mapa, es por ejemplo Baluchistán. Se están cambiando todos las fronteras. Todo se tritura en pedazos, para que uno pueda gobernar bien allí. Y luego, sobre todo, situado, es esta religión del Nuevo Mundo. Pero ya había podido mostrar en videos anteriores, donde termina eso. Cuando una despoblación puede ser el resultado en el occidente, la gente reaccionará como lo hizo en el pasado. Esto significa, que una vez más, haremos convertirse en una sociedad de la comunidad local, donde el bienestar de la comunidad local, estará en primer plano. El cual, sin embargo,
Significa que la gente caerá por todo, como era entonces durante la Revolución Francesa, donde era fácil introducir una nueva religión, y entonces tendrías un gobierno de un solo mundo, a través del camino espiritual, por así decirlo. Los ataques terroristas como tales, ahora se han convertido autoevidentes en el llamado mundo occidental. En su mayoría, sin embargo, los ataques terroristas en Occidente, no son tan sangrientos, como los de los países del tercer mundo. Pero este viernes, un australiano en Nueva Zelanda, en un país del Occidente, disparó a varias docenas de personas en sus propias mezquitas, y transmitido todo en vivo por Internet. Ahora hay casi 50 víctimas. Tan pronto, cuando cualquier número de personas, de la llamada primera clase, es decir, de Europa o Estados Unidos, son asesinados, todo el planeta está gimiendo y llorando. Canales de noticias, como Jesus Charlie, y otros, retomarán el tema. Cuando la gente de la tercera clase muere, ¿a quién le importa? No hace mucho tiempo, 90 personas murieron en Afganistán, incluidos 23 niños. ¿A quién le importa? Cuando la gente en Afganistán o Rusia muere, son personas de tercera clase. Sin embargo, cuando las personas de segunda clase mueren, entonces, uno debe mostrar alguna simpatía, para que el evento no pase completamente desapercibido. Pero no tanto, como en el caso de personas de primera clase. Lo que se hizo evidente de inmediato, cuando el ataque terrorista ocurrió en Nueva Zelanda, se podría decir de la reacción, que murieron personas de segunda clase. Porque había un cierto interés público, pero faltaban todos los anuncios del funeral, y impresiones de luto. Eso no podía pasar completamente desapercibido. Hablaremos de esto más tarde. Entonces, ¿qué representa el terrorismo? He mencionado varias veces, que no hay terrorismo internacional en absoluto. Cada acción terrorista, es el trabajo de un servicio secreto, en particular de un país actuando contra el control de estabilidad de un otro país. Y al hablar de la lucha contra el terrorismo internacional, uno debe entender lo siguiente. Esto no significa luchar contra los mismos terroristas, pero para detener los ataques terroristas como tales, en las relaciones entre países. Es todo sobre esto. Por lo tanto, ningún ataque terrorista, llevado a cabo por un solo delincuente, es tan importante como uno, realizado por un servicio secreto. A pesar de esto, estamos tratando de convencernos a nosotros mismos, que el tirador de la pequeña ciudad con el nombre simbólico de Christchurch, Iglesia de Cristo, en Nueva Zelanda, fue supuestamente un pistolero solitario, y no se pudo encontrar antes del ataque. Bueno, eso no encaja en ningún lado. Ya ves, se había jactado un día antes, en Facebook, en Twitter, y varios grupos, que quería cometer este ataque. Él literalmente demostró, que se estaba preparando para este. ¿Dónde estaban los servicios de inteligencia? ¿Por qué no se dieron cuenta de eso? Ahora ves la siguiente situación. El terrorista resultó, oh maravilla, ser un talento de múltiples idiomas. A saber, las inscripciones fueron escritas en una variedad de idiomas. En inglés, ruso, búlgaro, e incluso georgiano. Todas las inscripciones contenían información sobre la confrontación entre el mundo cristiano y el mundo islámico. Eso sí,
no el Coránic, pero del mundo histórico real islámico. Todas estas inscripciones testificaron de cualquier situación de conflicto que ocurrió en el pasado. Las inscripciones indicadas brevemente, o bien, algunos eventos, como la batalla de Kabul, nombrado cualquier político, o por ejemplo, un terrorista. ¿Quién tuvo un tiroteo en una iglesia en Quebec? Todo está ahí. Este es un espectro muy amplio. Incluso, escribió un manifiesto. Así que hay una poderosa maniobra de control detrás de este ataque terrorista, por lo cual ya adelantado, se había preparado una base de información. Después se puede referir a este manifiesto, de más de 70 páginas, a cada una u otra maniobra de control. Estos textos escritos sirvieron como puntos de referencia, donde hubo enfrentamientos. Pero, ¿por qué Nueva Zelanda? Eso es el cielo en la tierra. Todo está bien allí, todo es pacífico, y hay paz social, parece. En general, se cree que, cuando emigras a Nueva Zelanda, es como entrar en el paraíso, donde ningún cataclismo te puede alcanzar. Por lo tanto, uno de los musulmanes afectados se ha mudado allí, hace 2 meses, para escapar de todas estas luchas. Muchas guerras están ocurriendo actualmente en el mundo islámico. Y sin embargo, acaba de morir junto con su hijo, durante este ataque terrorista. Parece que nadie puede escapar a su destino. No importa a dónde vaya uno. Pero deberíamos preguntar, antes qué antecedentes pasó todo esto. Ya he mencionado, varias veces, que una maniobra de control actualmente se está llevando a cabo en el mundo. La maniobra de control sirve para reubicar el centro de concentración de control, a saber, de Europa y del bloque angloamericano. Los bloques euroatlánticos y euroasiáticos. El euroatlántico centro concentración de control está cambiando, principalmente, pero no al 100%, a China. El euroasiático, a Irán. En el futuro, estos serán actualizados a los 2 centros concentración de control. ¿Y qué tipo de centro concentración de control habrá en Irán? Irán es un país que se va a construir, liderar y gobernar el mundo islámico, para dictar el derecho del Islam. Este es el país que debe venir a Europa, después de que ISIS haya completado su misión de infiltración. Primero, ISIS es desmantelar los vínculos históricos de los países europeos, y luego, Irán emergerá como el destructor de ISIS, y organizaría países nuevos dentro del esqueleto del califato europeo y islámico. Este escenario ahora ha sido bloqueado, porque Rusia no se derrumbó a la hora programada. Entonces, el centro concentración de control está siendo reubicado. Pero, ¿cuál es la diferencia entre China e Irán, en términos de su existencia como centro concentración de control? La situación ambiental en China es muy chupada, y Irán no tiene condiciones climáticas particularmente buenas. Ambos países son adecuados como centros de concentración de control, respectivamente, como centros administrativos, y cumplir con sus roles. Sin embargo, la élite global debe poder vivir en algún lugar. Ya no es un secreto para nadie que hay un proyecto de las llamadas ciudades flotantes. Pero también hay un proyecto más realista, donde los lugares paradisíacos, como Nueva Zelanda, son para convertirse en centros, residencias o centros turísticos de la élite global. Para este propósito, este complejo debe ser preparado y convertido en consecuencia. Y, aquí es esencial, que el terrorista era un hombre blanco,
¿Quién perpetró el ataque contra los musulmanes? Actualmente, estamos observando dos procesos. El primero, es el completo desprestigio de la Iglesia en Europa. Echa un vistazo a uno de los últimos eventos. ¡Qué casualidad! El obispo australiano fue condenado por pedofilia. Inmediatamente después, ocurre el ataque, perpetrado por alguien, quien puede ser asignado a ser un WASP, un protestante anglosajón blanco, o White Anglo-Saxon Protestant. Este es el nombre de un hombre protestante de piel blanca, de la herencia anglosajona. De paso, hoy en día, un americano blanco, heterosexual de fe protestante, es el individuo más oprimido en el mundo occidental. Y todo lo demás, todas las perversiones LGBT, son aceptados con alegría. Un hombre blanco y heterosexual, por otro lado, es el más oprimido. Y, en ese contexto, un hombre, aparentemente un WASP, fue elegido para realizar el acto terrorista. Para él, se preparó una base ideológica específica. Esta base ideológica debe ser utilizado más de una vez. La pregunta es, sin embargo, la siguiente. La ciudad se llama Christchurch. Del inglés, Iglesia de Cristo. ¿Qué trae consigo la Iglesia cristiana? Trae odio hacia los disidentes. Aquí puedes ver un claro paralelo a las cruzadas, cuando los musulmanes habían luchado con los cristianos por el control de la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué la gobernanza global necesitaba esto? La cosa es que ahora en la élite política superior, que pertenece al predictor global, la élite global crecientemente, cambios del cristianismo al islam. Y este es el segundo proceso, en este momento. Esto no se hace público, ni anunciado. Y sin embargo, los distritos administrativos superiores, cambian su religión del cristianismo al islam. Ya, en 1986, la idea se planteó, que los miembros de la actual dinastía gobernante de Gran Bretaña fueron los seguidores del profeta Muhammad. Desde 1986 hasta hoy, esta idea está circulando más y más a menudo en los medios de comunicación. ¿Por qué es esto necesario? Esto sirve para permitir que aquellos pertenecientes a la élite global permanecer en trabajo, al ver su fe histórica, Islam, restaurado. Al mismo tiempo, todos los países islámicos se utilizan como forraje de cañón para la remodelación del mundo. Esto significa, durante un tiempo, el mundo fue gobernado sobre la base del cristianismo. Pero ahora, el mundo y la globalización están siendo guiados sobre la base del Islam recién formado. Para lograr esto, sin embargo, es necesario para la élite global de cambiar sus, digamos, denominación del cristianismo al Islam. Así que, para convertirse en musulmanes. Este proceso está actualmente en efecto. ¿Qué más es el significado de un ataque terrorista que pasó en el mundo moderno? Mira, lo que está siendo acompañado con cualquier ataque significativo, desde el ataque en 2001, cuando las Torres Gemelas se derrumbaron, está acompañado con el recorte de derechos humanos, por el que se introducen normas estrictas. Mientras que Nueva Zelanda está planeada como un resort, como el llamado centro de ocio, de la élite global, la actividad del gobierno de Nueva Zelanda, se está reconstruyendo en eso, los extranjeros ya no aparecen allí, y toda la manada, es decir los extras, y no la élite global, redescubrirse a sí mismos, dentro de un esquema estricto,
con normas de comportamiento predeterminadas. Estas cosas tienen que hacerse por adelantado, y por eso, se deben poner en marcha ciertos procesos. El ataque concreto ha demostrado que la policía no cumplió con su cometido. Porque antes de su acto, el terrorista ha publicado en Internet información sobre su planificación del ataque. Lo que supuestamente nadie lo descubre. Entonces, ¿qué es necesario? Hay que introducir cierta censura. La ley de inmigración, las normas de acceso al mercado laboral, y otras áreas. Todo esto tiene que ser reelaborado de cierta manera. Así, el sistema de soporte vital del personal operativo, la población operadora, tiene que ser adaptada a la presencia de la élite global en la nueva zona de recreo. El propósito del ataque de Christchurch es preparar Nueva Zelanda, por su nueva parte, por ser área de recreación para la élite global. Así, para transformar toda la gobernanza global, del cristianismo al islam, el ataque tuvo que ser perpetrado por un hombre blanco, un WASP, y contra los musulmanes. Por eso repito, toda la élite global es secretamente, silenciosamente, islamizado. Crean una nueva área de recreación para ellos mismos. Este es el propósito de este ataque, y actividades relacionadas con el mismo. Repito, tendremos que tratar más con este ataque en el futuro. El hombre no escribió para nada un manifiesto de más de 70 páginas. ¿En serio, lo escribió? ¡Qué genio él es! Como él puede escribir varios informes en todos los idiomas del mundo. ¿Está también educado en lecciones de historia? Lo más interesante es que se mostró de inmediato que sus compañeros en los batalones nazis luchó contra los rusos. Es una buena acción, matar a los rusos, no puedes quitarles eso. Porque en el momento en que se presentaron estos hombres, la cosa fue retratada instantáneamente, como si el terrorista estuviera solo, y la historia con esos hombres era una historia completamente diferente.